al 6, y esto va a ser nuestro enfoque para el año. Amén. Unas palabras que se encuentran aquí. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya habían terminado el día de pesca. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Déjeme pausar ahí y decirle esto. Algunas veces la falta de resultado no es por falta de trabajo. ¿Ven? Lo repito, como el pastor Andrés Hurtado siempre dice, vuelvo y repito. Algunas veces la falta de resultado no es por falta de trabajo. Esta iglesia trabaja, es una iglesia servidora. Amén. Es una iglesia que si usted está en una célula de esta iglesia, usted le está dedicando mínimo 4 días a la semana a Dios. Amén. Entonces, es posible trabajar frenéticamente y terminar con redes vacías. Entonces yo le voy a decir algo. Algunas veces en la iglesia, cuando nos falta algo, no es porque somos vagos. Amén. Pero es por falta de alineación. Porque Él dice esto: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí está la clave. Como le dije, avivamiento, crecimiento, multiplicación, muchos peces. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto de trabajar duro y ganar nada, y después echar una vez las redes y ganar todo lo que uno no pudo ganar toda la noche? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que lo hicieron en tu palabra. Esto es lo que yo creo. Yo creo que este año, si nosotros podemos lograr vivir en tu palabra, las redes se van a llenar. Pero si no lo hacemos, vamos a trabajar duro todo el año y al final del año vamos a tener redes vacías. Entonces les predico el lema del 2026: en tu palabra. Ponga su Biblia a un lado y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, dame claridad, oh Dios, en cada cosa que digo. Dirección en esta palabra, que pueda, Señor, penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Que, Señor, si hay una cosa que te ruego hoy, es que no sea otra prédica, pero que sea algo que se vuelve un lindero para esta iglesia, un lindero, Señor, para cada vida. Que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquier con cualquier viento de doctrina, pero que seamos algo fundamentado y fuerte. Ayúdanos, Señor Jesús, que esto no sea otro sermón, otro domingo, pero que literalmente se vuelva parte de nuestro ADN. Señor, ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Puede tomar su lugar dándole un fuerte aplauso.
en el año 1173 comenzaron una construcción en un edificio que se volvería en una de las estructuras más famosas del mundo. Esa estructura es conocida como la Torre de Pisa. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, mi papá sí, creo que él aún ha escalado arriba en la torre. Entonces él podría dar esta ilustración un poquito mejor que yo, pero aquí va, soy el predicador esta mañana. Si usted va a mirar la Torre de Pisa, el diseño en sí es hermoso. Amén. Es algo icónico, no solo no por el hecho de que hoy está inclinada, sino que si fuese una torre nomás, recta, sería absolutamente hermoso tal cual. No solamente eso, los materiales que se usaron para la torre eran materiales excelentes. Estructura, mármol, piedra, amén. Y diría aún que no solamente el diseño era hermoso y no solamente los materiales eran excelentes, sino que los constructores, los obreros, los laboradores, amén, eran altamente hábiles de poder, amén, formar esta estructura como tal, como necesitaba ser. Entonces tenemos un diseño hermoso, tenemos materiales excelentes, tenemos obreros listos, habilidosos, amén, listos para hacer la obra. Solamente había un problema con esta torre, y el problema era el problema del fundamento. Déjeme decirle algo, amén, y eso es que así puede ser con nosotros algunas veces. El diseño en sí es hermoso, los materiales son excelentes, los obreros son dignos, son habilidosos, pero tenemos que cuidar el fundamento. El problema de la Torre de Pisa era que los ingenieros advirtieron muy temprano en el proceso de la construcción. Dijeron que la tierra que estaba debajo de la torre era muy blanda y era inestable, que no era lo suficiente fuerte para sostener el peso de la torre en el diseño que tenía. Amén. En sí, los planes pedían un fundamento mucho más profundo. Los planes pedían que puedan profundizar más para dar estabilidad al edificio. Sin embargo, los edificadores, los constructores escogieron un trabajo más rápido, un trabajo más ligero. Querían terminar la torre en lugar de simplemente someterse al plan que pedía ir un poco más profundo. Solamente unos años en el proceso de la construcción, la torre ni estaba completa, estaba como a mitades nomás. Se dieron cuenta que ya tenían un problema. La torre comenzó a inclinarse. Trataron de corregirlo mientras seguían construyendo. Amén, añadían unos pisos desnivelados tratando de arreglar la situación. Trataron de ajustar ángulos, compensando mientras iban en el camino de construcción. Pero lo triste es lo siguiente: no estaban arreglando el problema, porque lo único que estaban haciendo era manejar los síntomas y no arreglar la causa del problema. Déjeme decírselo de esta manera: el plan no era el problema. Amén. El problema fue que la tierra nunca se corrigió. La tierra nunca se arregló. El fundamento nunca fue traído una vez más en alineamiento con el diseño. Entonces, después de 800 años ya, la torre ha estado ahí parada, no recta, sino inclinada, porque no pudieron ni quisieron hacer el duro trabajo de arreglar el fundamento. Déjeme decirlo de esta manera: amén, la torre no colapsó,
pero la torre nunca llegó a ser lo que fue diseñado a ser. Ahora déjeme traerlo a nuestras vidas en esta mañana. Aleluya, la torre en muchas maneras es una foto, un cuadro de nuestras vidas. Personas aman lo hermoso, le gusta el diseño lindo. Amén. Hay personas que valoran el esfuerzo, admiran el lindo diseño. Amén. Pero temprano el fundamento no estaba sometido al plan correcto. Aleluya. Déjeme decirle un poquito aquí, La Roca, estoy predicando a esta iglesia. Yo no estoy este año tan interesado en números y nosotros impresionar al mundo con nuestros programas y nuestras cosas. Eso no es mi interés, hermano Pablo. Yo tengo un interés, y eso es que nosotros no construyamos una torre que en unos años va a estar inclinada porque no tiene un fundamento adecuado por el crecimiento que Dios quiere dar. Yo no quiero ser un memorial de una torre que nunca logró ser lo que fue diseñado ser. En sí, déjeme decirle algo. Aleluya, el problema con personas y el problema con iglesias no es que colapsan, sino que se inclinan. Las iglesias se engañan a ellas mismas porque no han colapsado del todo, pero se han inclinado porque el fundamento de santidad es demasiado difícil. A mí no me importa ser popular hoy, lo que me importa es llegar a un punto. Es más fácil inclinarte a los caprichos de la cultura. Es más fácil no pelear con la carne de la gente. Es más fácil, amén, no ofender a nadie con la palabra. No cortar al grano de lo que uno necesita cambiar. Le puedo decir algo, amén, yo sé predicar muchas cosas. Yo puedo predicarle todo lo lindo, todo lo hermoso. Yo puedo escoger los versículos que le pueden animar y motivar y prometerle muchas cosas, y eso es todo muy bueno. Pero la palabra de Dios no existe solamente, amén, para darme a mí los deseos que yo pueda tener en mi carne. La palabra tiene un propósito mayor, y el propósito mayor que tiene la palabra es prepararme a mí para ver al santo, prepararme a mí para el esposo, prepararme a mí para estar listo para una eternidad con el Señor Jesucristo. Aleluya, no puedo inclinarme. Y lo que pasa es que las iglesias no colapsan, pero se inclinan. Ya esta semana pasada recibí una llamada de un gran amigo, y doy gracias a Dios que me llamó a mí. Amén. Y lo considero un amigo. Puede que él vea esta prédica y él va a saber que estoy contando esta historia. Amén. Pero él me conoce. Y él me dijo: pastor, le tengo una pregunta. Veo algo que está ocurriendo mucho aquí en el país donde estoy. Y él dijo: veo que hay muchos hijos de pastores del nombre que se han apartado de la iglesia el nombre, y están haciendo esto donde cuando bautizan a la gente están bautizándolos como las personas quieren ser bautizadas. Si la persona quiere ser bautizada, los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo los bautizan así. Si quieren ser bautizados en el nombre de Jesús, los bautizan así. Y él dijo: y hay otros aún que cuando bautizan a la gente para estar bien de ambos lados, dicen: te bautizo en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? O una tercera fórmula que se inventó. Y entonces él me dijo: veo que
ellos están implementando, quiero que me escuche, están implementando nuevos modelos, nuevas estrategias, nuevos modos, y él dijo: quiero saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas. Ahora, yo conozco a este hombre y yo sé dónde está parado, pero le voy a decir genuinamente, yo sentí que él estaba luchando un poco, amén, no capaz con él mismo, pero tratando de entender o descifrar o buscar una respuesta. Y hermano Gabriel, yo cuando le respondí, le dije: bueno, te voy a decir, y dije esto: en mi opinión. Y después, en el momento que dije en mi opinión, frené y dije: no, perdón, no mi opinión, según la palabra de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por medio de la cual puedo ser salvo. El bautismo es únicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Todo el libro de Hechos, todo el Nuevo Testamento, cada persona que fue bautizada, se invocó un nombre que sobre todo nombre, sobre esa persona, el nombre del Señor Jesús. No es una opinión, es la palabra. No es una idea, es la palabra. No es tu opinión o mi opinión. Vamos a estar en la palabra. Y le dije: gracias a Dios que me llamaste a mí y no a otro, porque vamos a seguir en la palabra. Yo le vengo a decir a esta iglesia: mi interés no es ser tu mejor amigo, mi interés es que estemos en la palabra, que estemos en la palabra, que vivamos en la palabra, que alabemos en la palabra, que todo lo que hacemos lo hagamos en la palabra. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Déjeme decirle a usted, sin ofenderle, pero hablarle directo, sin pelo en la lengua: tu problema es que te inclinas. Ese es el problema. Le voy a dar un buen ejemplo, porque Dios sí sabe cómo probar a sus predicadores. Porque al primero, hermano Leo, que yo le estoy predicando, decía a este que está aquí, esta mañana, yo sabía que, porque mi meta, papá, es que vivamos en la palabra en todo. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos a Dios como que es un buffet. A esa parte de la palabra me gusta. Ese versículo que dice: ayúdate y yo te ayudaré. No hay un versículo que dice eso. La Biblia dice, no, es un dicho del hombre, pero suena como versículo. ¡Ey! ¿Cómo se hace, man? Bueno, verte vuelta en casa, que no te vayas más. Amén. Hermano, que ese es nuestro problema. Yo no tengo un problema vivir en la palabra de Dios en algunas áreas de mi vida, es fácil. Pero en otras áreas de mi vida me inclino, porque es difícil, porque hay que crucificar la carne, porque hay que dar dinero. Uy, hubo 3 amenes en ese. Vamos a dejarlo ahí de recuerdo, porque hay un hilo. ¿O sí? Lo que pasa, te dice: pastor, ¿por qué está predicando esto? Porque no es que no trabajamos. Tu problema, las faltas, las cosas que faltan en tu vida, no son, amén, porque estás en alguna gran rebelión o que estás en alguna gran desobediencia. No, yo no creo eso. Yo creo que el diseño es hermoso. Yo creo que los materiales son excelentes. Y yo creo que los obreros son habilidosos. Pero lo que pasa es que tienes que tratar con el fundamento.
Es como personas que vienen a mí para consejería matrimonial y yo me siento con ellos y de repente, no, es que el otro día me gritó y esto otro y me faltó respeto. Sí, pero tú siempre esto. Y uno puede escucharlos por una hora, bla, 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 bla. Y usted les pregunta, ¿y cuál es la raíz del problema? ¿Dónde comenzó todo esto? No. Siempre ha sido así. No. Porque los fundamentos, el problema es no manejar tu matrimonio en la palabra. Entonces les dije, uno se prepara a predicar algo así. El lema del año, hermana Carolina, me preparo a predicar y me peleé con mi esposa esta mañana. La ofendí. Fue mi mea culpa, mea bendita culpa. La culpa no la tuvo ella. Yo no sé qué, me entró un mal humor, me enojé por algo. Y yo, amén, lo que hacemos los esposos y las esposas, nos estamos enojados con otro, pero le damos duro al cónyuge. Nadie quiere decir amén, entonces. ¿Y sabe qué? Mano, no la ofendí. Y aquí estoy predicando, maneja tu matrimonio en la palabra. Entonces, ¿sabe lo que hice esta mañana? Vaya y miren la prédica. Delante de todos. La ofendí en privado. Pero es como que Dios me dijo, tenés que pedirle perdón en público. Y aquí, yo sé que nosotros los pastores queremos poner la figura perfecta, no hay, hermanos, aquí. Queremos poner que todo está lindo. No. Yo también tengo que someter toda mi vida en la palabra de Dios. Entonces esta mañana, aleluya, ya lo estoy poniendo en práctica. Porque si no lo pongo en práctica, mi hogar va a sufrir. Aleluya, porque esto, escúchenme muy bien, esto tiene que comenzar a ir más allá de un domingo y un jueves para usted. Esto tiene que volverse mucho más que solamente asistir a un culto y pensar que todo está bien. No, usted tiene que volver y decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en el trabajo, en el mercado, en mi casa, con mis hijos, en mis negocios, en mis relaciones, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis acciones. Todo tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Yo no puedo tomar una decisión. Sin someterlo a la palabra de Dios. Aleluya. Pero no estoy colapsando, pastor. No, pero te estás inclinando. Amén. En lugar de ruina hay inestabilidad. ¿Sabe por qué? Algunos están por un tiempo y después desaparecen por un tiempo. Porque son inestables. Por eso yo le digo, y perdón, yo estoy peligroso esta mañana, pero aquí viene el lema. Capaz que el lema debería ser peligro. Mi meta, hermana Lisette, es que esta iglesia, yo no quiero ser tu predicador. Predicadores hay muchos. Tendráis 10,000 años, dijo el apóstol, pero no tendráis muchos padres. Entonces papá viene a dar el lema. Usted tiene que comenzar a someter todo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder entonces vivir los beneficios de la palabra de Dios. La frustración nuestra viene en que queremos lo que la palabra promete sin vivir lo que la palabra nos pide. Ahora, hay una gran, hermosa cosa en lo que estoy diciendo. Y eso es que no hay cosa más suprema, la fuerza más poderosa del universo es la palabra de Dios. En tu palabra, amén, es la frase que es la causa de todas causas. Es el principio de la creación. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y la palabra no solamente lo crea, pero también la palabra lo sostiene. La palabra tiene una fuerza creativa,
Pero no solo una fuerza creativa, también tiene el poder de sostener lo que crea, lo que existe. Hebreos nos dice que por la fe sabemos, amén, que las cosas hechas fueron formadas por la palabra de Dios. No solamente habló planetas en existencia, pero ahora su palabra las mantiene en órbita y en orden. Aleluya, el universo hoy se sostiene, amén, en el orden de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan suprema que está por siempre establecida en los cielos. Salmo 119, 89. Aleluya, la palabra de Dios está por siempre establecida. Déjeme mostrarle también lo que dice, aleluya, para nosotros, el pueblo del nombre, que amamos el nombre y predicamos el nombre. Salmo 138, versículo 2. Mire lo que dice el salmista. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Le voy a decir algo que hasta le pueda sorprender un poco. Él ha exaltado su palabra aún por encima de su nombre. En sí, déjeme decírselo de esta manera. Aleluya, la reputación de Dios, la gloria de Dios, la autoridad de Dios están ligadas a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios falla, entonces su nombre falla. Por eso su palabra nunca va a poder fallar. Es una buena cosa para nosotros como un pueblo del nombre, que tenemos la revelación del nombre de Jesús. Déjeme decirle algo que le va a sorprender. Aleluya, el nombre de Jesús, sin la palabra de Dios, falla. Ahora le voy a molestar con algo. ¿Podrá ser esta la razón que algunas veces nosotros oramos por algo en el nombre de Jesús y no recibimos las cosas por las cuales hemos orado? Les voy a molestar. Vaya y escuche la primera porque salió diferente que la segunda. Y no terminé mis notas, voy a predicar una tercera. Gloria a Dios. Yo me he preguntado algo, hermano Luis. ¿Cómo es posible que oramos en el nombre de Jesús y no vemos el resultado? Le voy a decir por qué. Porque el nombre sin la palabra falla. Nosotros no somos los únicos usando el nombre. ¿Piensa que nosotros tenemos una monopolio sobre el nombre? ¿Monopolio sobre el nombre? No. Muchos usan el nombre. Muchos diferentes organizaciones, religiones usan el nombre. Entonces, ¿qué es lo que le da poder al nombre? Yo le digo que Dios me voló la mente esta mañana. Yo dije: Señor Jesús, yo siempre me quedo frustrado cuando oro en fe en tu nombre y no veo el resultado, que no respondiste, y me enojo con Dios. Dios me ha ayudado por el año pasado. Amén, viví muchos momentos así, porque yo me he enojado con Dios. Perdón que sea tan franco. Yo me he enojado con Dios en algunos momentos, porque digo: Señor, yo estoy orando en fe en tu nombre y no está viniendo el resultado. Y Dios me sacudió esta mañana fuerte y me dijo: puedes orar en mi nombre todo lo que quieras, pero si no estás viviendo esa parte de tu vida en mi palabra, mi nombre falla.
¿Cuántos me están entendiendo? Una cosa no vive sin la otra. Yo puedo adorar en espíritu, pero no es suficiente adorar en espíritu. Tengo que adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la clave en esto? Oh, si nosotros oramos en el nombre de Jesús sobre cosas en nuestras vidas que están sometidas en la palabra de Dios, el resultado es garantizado. La respuesta es garantizada. La promesa es garantizada. El milagro es garantizado. ¿Por qué? Porque la palabra y el nombre se alinean. Nosotros queremos el nombre, pero no queremos obedecer su palabra. Usted no puede usar el nombre de Jesús como un amuleto de suerte, como con una cartita de salir gratis de la cárcel. Amén. Si estamos violando los principios de la revelación detrás del nombre. Escúcheme, antes de que el verbo fue hecho carne, fue el verbo. Antes de que el verbo tenga un nombre, era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y cuando el verbo fue hecho carne, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Pero antes de ser un bebé con el nombre de Jesús, antes era el verbo, era la palabra de Dios, era el plan de Dios, era la palabra que dio existencia a las galaxias, era la palabra que nos trajo la creación. Porque la palabra, ¿cuántos quieren vivir en su palabra? Su palabra, cielo y tierra pasará. Su palabra no pasará. No quiero ofenderle, pero nosotros vamos a tomar los próximos 12 meses y vamos a tocar nuestras vidas en tu palabra. Edificaré mi matrimonio. Ese era el primero que tenía en la lista. Entonces Dios me dice, vamos a ver. Y esta mañana, cabeza dura que soy, hasta oré una buena hora esta mañana antes de venir acá, hermano Oscar, y me peleé. Porque tu oración, eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es un día de 2 toallas. ¿Cómo es posible? Y yo sé, estoy súper peligroso esta mañana, pero aquí vamos. ¿Cómo es posible que usted puede venir a orar a la oración 5 de la mañana, 3, 4 veces a la semana, y todavía hay áreas en tu vida que son un desastre? Ahora, siempre el fariseo o el hipócrita dice, por eso yo no voy a orar, porque mire todo lo que oran y todavía. No, shut up. You need more prayer than anybody. Eso yo los he oído. No, es que yo no quiero ser un hipócrita. Hipócrita ya sos. Pero ¿por qué? Seamos sinceros. ¿Por qué puedo yo orar, alabar, danzar? Yo puedo estar aquí, moco tendido, salir y ser un cabeza dura, y ser un mal educado, y ser un tramposo mentiroso. ¿Por qué? Porque esto va más allá de una profesión de un momento. El problema que vivimos, amén, y por eso le digo, a mí no me interesa tanto, alguna estrategia más. ¿Qué ganamos? ¿Qué dijo Dios? Que ganas si ganas al mundo y pierdes tu alma. Entonces, hay cosas en nuestras vidas que son desastrosas porque no las sometemos a Dios.
Yo le voy a sorprender con lo que voy a decir. Si nosotros lograríamos que cada uno que está aquí bajo el sonido de mi voz, usted someta todo en su vida, todo. Hola, ¿cómo estás? Lo puedes buscar, no te preocupes. Todo. Mi trabajo, mis negocios. Uy, mire esta. Yo ¿qué derecho? Aquí, escúcheme. ¿Qué derecho tengo yo para pedirle a Dios que me sane de presión alta? Right? Dios me dice, mi palabra te da algunas instrucciones, mi hijo, sobre cómo debes comer. Entonces nosotros queremos de constante violar lo que la palabra nos dice y después que Dios nos rescate. Por ejemplo, ahora yo voy a ser muy anticuado. La Biblia dice, ¿cuántos aquí quieren manejar su hogar en la palabra? ¿Okay? El que no trabaja, que no coma. El que no provee por su casa es peor que un impío. No es que yo estoy esperando la bendición de Dios. Dios proveerá. Si te dio manos y pies, vaya. Quiero salirme de esto, pero no puedo salirme, hermano. He pastoreado suficientes años para decirle, el sueño más alto que un pastor pueda tener no es tanto numérico. No. Todo pastor quiere crecer, claro que sí, todos queremos tener nuestro edificio, pero ¿qué vale todo eso si el pueblo no está viviendo en la palabra de Dios? Entonces yo tengo que someterme. Es lo que aprendí de lo de Pedro. Pedro está haciendo todo lo correcto. Él pescó a la hora que se tenía que pescar. Él tenía el barco necesario para ir, amén, mar a profundo. Él tenía las redes. Él tenía la experiencia. No era él un pescador inexperto. Ellos vivían de esto. Pero Dios nos está enseñando un principio, amén, y es poderoso. Mire lo que pasa. Pedro está trabajando, está pescando, está haciendo todo, pero no lo está haciendo en alineamiento. Hay algo que le está faltando. Hay una fe, hay un fundamento que Jesucristo le está por enseñar. Aleluya. Y eso, al no estar alineado, no puede recoger los bienes. Al no estar alineado, no puede vivir los beneficios. Y Pedro está como nosotros. He trabajado toda la noche y no tengo nada. He trabajado todo y las redes están vacías. ¿Qué voy a hacer? El otro día mi esposa y yo estábamos, a mí me gusta de vez en cuando mirar estas cosas de naturaleza, porque para mí es fascinante la naturaleza. Y estaba, había un hombre que estaba buscando encontrar bien a mar profundo lo que se llama en inglés a bait ball. Es una gran bola de peces en el mar, miles y miles de peces. Y cuando los delfines y las ballenas y las orcas, amén, y aún las aves que pescan comienzan a detectar, ellos disciernen que se está formando una de estas bolas de peces. Entonces es impresionante. Cientos, no 10, docenas, cientos de delfines como que aparecen de la nada y comienzan a acorralar estos peces, amén, tal como uno
uno a caballo acorralaría unas vacas para que entren en un redil o algo, comienzan a darle vuelta, y otros peces que no ocuparían el mismo espacio típicamente comienzan a acorralar esto en una gran bola de pececillos, y están ahí, y de repente las aves que han volado más de 20 millas, amén, para llegar a ese punto, están ahí esperando, y de repente cuando lo tienen bien empacado a esta bola de peces, los delfines comienzan a entrar, amén, y penetran ahí adentro, comienzan a pescar, y los peces comienzan a subir hacia arriba para escaparse los delfines, y ahí bajan las aves que profundizan 50 pies debajo de la superficie, nadan hacia abajo para pescar, amén, y de repente viene una ballena de la nada y se traga casi toda la bola de peces, y yo estaba mirando el video y digo, wow, era literalmente una orquesta hermosa de actividad, todo alineándose para que cada especie pueda ser alimentada, y todo esto hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo es que tienen ese instinto? ¿Cómo es que pueden saber dónde están? ¿Cómo es que estas aves sin compás pueden llegar al lugar específico y pueden todos tener un banquete? Y me puse a pensar en Pedro. ¿Usted piensa que los peces que él pesca no estaban ahí ya? Estaban ahí. Jesucristo no hizo peces de la nada para Pedro. Esos peces ya estaban ahí. Pero cuando tú tratas de pescar y estás inclinado y no estás alineado, le sigues errando a la bendición, le sigues errando al producto que Dios diseñó para ti. Esos peces estaban ahí todo el tiempo y no le prestaron ni la mínima atención a la red. Y pescar con redes, yo he visto gente pescar con, el que sabe pescar con red saca peces. El que pesca con caña puede que se vaya con hambre, pero el que pesca con red, amén, él saca algo. ¿Sabe cuán frustrante habrá sido pescar toda la noche y no sacar ni un pececillo, nada? Amén. Pero ¿cuál era el problema? No era que los peces no estaban allí, era que faltaba una clave. Él había trabajado, pescado, pero no pescó nada. Pero el momento, y quiero que me escuchen, el momento que Pedro mira al creador de los cielos y la tierra, amén, el momento que él mira la misma voz, aleluya, que instruyó a esos peces dónde vivir, cómo ser, cómo existir, cómo sostenerse. Cuando esa misma voz, cuando Pedro le dice a ese mismo creador, le dice más, en tu palabra, amén, voy a echar otra vez los redes. Todos los peces que andaban sordos antes, todos los peces que andaban por cualquier lugar antes, el momento, aleluya, que se invocó la palabra de Dios, el momento que Pedro dice, ¿sabe qué? Yo me alineo a tu palabra. En ese momento todos los peces dijeron, vengan, amén, hay uno que está alineado, hay uno que está alineado, y él, si él está alineado, nosotros estamos alineados, y vamos a cumplir la palabra que yo vengo a decirle a alguien en este año, que el 2026 sea para ti un año donde toda tu vida está alineada en la palabra de Dios. Estoy en la introducción, pero tengo que terminar. Su palabra no pasará. Su palabra es viva, activa y poderosa. ¿Sabe qué? Elías explota en el escenario. No hay una introducción que nos diga que Dios le habló a Elías. No hay. No. Elías
entra en el escenario y dice: no va a llover hasta que yo diga. Se secó los cielos. No hay una indicación, amén, de que Dios le ha hablado a él. Pero Elías habla con una convicción. Elías, amén, pide, y él no duda que se le va a devolver a él lo que él está pidiendo. Elías habla con autoridad, y lo que él habla, amén, ocurre. Y yo vi en 1 Reyes 18, versículo 36, la clave. Porque la Biblia dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Mire esto: y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aunque no hay un registro de que Dios había hablado con Elías, Elías aquí nos confirma: todo lo que he hecho desde el momento que abrí mi boca, cualquier palabra que he dicho, cualquier acción que he tomado, lo he hecho conforme al mandato que tú me has dado. ¿Sabe por qué fuego bajó del cielo? Porque él estaba en la palabra. ¿Sabe por qué tuvo victoria? Porque lo hizo en su palabra. ¿Sabe por qué se secaron los cielos? Porque lo hizo en la palabra. ¿Sabe por qué cayó lluvia? Porque lo hizo en la palabra. Hermano, cuando usted está haciendo las cosas en la palabra de Dios, entonces puedes pedir lo que la palabra promete. Vamos a estar navegando este año. Lo que pasa es que la palabra tiene que ser la última autoridad en tu vida. Tiene que gobernar tus pasos. Hey, algunos te va a tener que tomar unas decisiones. Voy a alinear esto a la palabra, sí o no. Le doy un buen ejemplo. ¿Cómo voy a esperar que mis hijos sean fieles a la casa de Dios si yo no soy fiel a la casa de Dios? Yo puedo venir y llorar todo lo que yo quiera por mis hijos apartados, pero yo no fui fiel de acuerdo a lo que su palabra me pidió. Yo sé que les estoy volviendo un poco incómodos. ¿Sabe qué? ¿Sabe que algunas veces en nuestros cultos sufrimos tiempo de alabanza y de adoración, hermano Pablo? ¿Sabe por qué? Porque tenemos una zona afuera vendiendo protemplos, otra zona afuera vendiendo helados, otra zona que está sirviendo el parqueo y todo eso. Y muchas de esas personas, amén, estarían aquí adelante creando el ambiente, alabando y adorando. ¿Sabe cuál es la solución de nunca tener que vender otro plato pro templo? Nadie quiere responder. ¿Vale? La solución es fácil, porque la matemática de Dios funciona. Pero al no querer alinear, tenemos que inventar. Hay uno, yo le voy a decir cuando usted sabe si está en la palabra o no. Cuando sopla el viento y cae la lluvia. La parábola nos dice que hubo uno que construyó su casa sobre la arena y otro que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y las tormentas y las aguas, y el que había construido sobre la arena
esa casa, amén, se cayó. Amén. Hay personas, aleluya, que edifican sobre la roca. Esas personas, amén, sobreviven cualquier ataque. Amén. No se van por alguna ofensa. Ellos están ahí en las buenas y las malas. Amén. Sufriendo algunas veces dificultades. Ahí están. Yo podría decir, amén, miro personas en esta iglesia que en enfermedades horribles han sido fieles a la casa de Dios. La hermana Marta para mí siempre será un punto de referencia, con su cuerpo quemado por la radiación que ella tuvo que vivir. Se le veía la piel quemada. Aquí ella venía adelante siempre pidiendo oración y adorando a Dios, sentada en su asiento de atrás. Come on, hermana Marta, aleluya, usted está edificada sobre la roca. Esta mujer me da aliento a mí. Ella ha vivido cosas difíciles, pero fue fiel. Gracias, hermana Marta, aleluya, por ser un ejemplo. Pero déjeme decirle, hay otros que construyen sobre la arena. Amén. El pastor no les saludó, se ofendieron. Amén. El plato de pro templo fue, no les gustó, no cantaron la canción favorita. Amén. Dieron un carro, rifaron un carro y dieron otro. ¿Usted piensa que yo no sé? Y son la gente que ni compraron un ticket. Alguien se puede ganar un auto con $100 y todavía están ahí los hipócritas. Por $25 se van para el infierno, ofendidos. Yo sé que estoy predicando directo, pero así es la cosa. Nosotros tenemos que edificar sobre la roca. Mi meta este año es que al final del año usted mire su vida y diga, ¿sabe qué? Cuando comenzó el año, mi matrimonio no estaba en la palabra, pero ahora está en la palabra. Mis finanzas no estaban en la palabra, pero ahora están en la palabra. Mis hijos no estaban en la palabra, pero ahora están en la palabra. Yo me hice una lista aquí. En la palabra edificaré mi matrimonio. En la palabra manejaré mis finanzas. En la palabra serviré en el reino. En la palabra viviré en santidad. En la palabra alcanzaré al perdido. En la palabra oraré y ayunaré. En la palabra alabaré y adoraré. En la palabra seré un discípulo de Cristo. En la palabra caminaré en unidad. En la palabra daré fruto. En la palabra obedeceré y me someteré. En la palabra voy a crecer y multiplicar. En la palabra voy a tener buena mayordomía sobre mi cuerpo. En la palabra, en la palabra, en la palabra. Póngase de pie conmigo. Así que el mandato es este. El mandato es este. ¿Quién aquí quiere vivir su vida del 2026 en la palabra? Venga aquí adelante. Ahora déjeme decirle algo. Déjeme hacer una comparación rápida. Predicado demasiado largo ya. Es una cosa ser como Pedro, y él es la base de nuestra prédica hoy, en tu palabra. Pero es una cosa obedecer en un momento, en un instante. Si en tu palabra voy a echar las redes y recibir la recompensa. Es otra cosa ser un Noé que te dice, quiero que construyas un arca en el medio de un desierto, donde no hay agua, donde nunca ha caído lluvia, y por 120 años construir en tu palabra. No ha caído una gota. La multitud se está riendo de ti. Amén. ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo un barco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dijo que tengo que construir un barco. Aleluya. Esto no es algo del 4 de enero del 2026. Esto es algo del año entero. Yo quiero verle a usted al final del año poder decir, pastor, ¿sabe qué? Cuando comencé esta parte de mi vida no estaba realmente en la palabra. Yo no estoy hablando que usted está perdido, desobediente. No, estoy hablando de que si queremos vivir los beneficios de la palabra de Dios, tenemos
tenemos que entonces someternos a la palabra de Dios. Y yo le digo esto, aleluya, le quiero dar una promesa profética en este momento. Si usted vive en la palabra, al final del año sus redes estarán llenos de peces. Sus redes estarán llenos de peces. Hermano Emilio, aleluya, tu negocio en la palabra al final del año va a estar lleno de peces. Hermano Pablo, tu negocio, aleluya, en la palabra al final del año va a ser lleno de peces. Aleluya, hermano Nono, tu célula al final del año va a estar lleno de peces. ¿Por qué? Porque cuando sometemos todo a la palabra de Dios. Yo quiero que usted se una con su familia. Aleluya, vamos a hacer un compromiso. Que